de Madrid está desde el principio del documento también, desde que empezamos a elaborar el documento del Plan Nacional, colaboró muchísimo con nosotros por cuestiones de haber sido vicerrector, ¿no? Nos ha abandonado un poquito durante ese periodo, pero bueno, lo seguimos teniendo ahí. Entonces le agradecemos mucho que cuando puede venir, por lo menos viene. Ha estado yendo y viniendo como ha podido, como se lo han permitido sus clases y sus reuniones. Y Manuel Chaín es su director de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Xunta de Galicia. También ha colaborado, ha estado todo el tiempo aquí calladito él, porque entonces la oportunidad, Manuel, tienes que hablar ya. Y luego, bueno, pues yo de verdad que creo que los profesores, y me gustaría sinceramente que demos unas pinceladas, pero que podáis participar todos en esta hora, que creo que es muy constructivo para nosotros y también para vosotros. Entonces, los profesores que estáis, si sois tan amables, aunque nada más tenemos 2 micrófonos que funcionan, pero los vamos pasando, vamos a hablar de unas pequeñitas cosas nosotros, como introductorio, nosotros 3, y luego abrir un turno libre por si consideráis. Alejandro, sentados aquí, os preguntan, si alguna pregunta tenéis vosotros que responder o algo, poneros los profesores aquí, si no os importa. Palmero y Camila. Sí, yo creo que hablamos todos. Sí, aquí hay otra, yo creo que justo. Falta una. Bueno, si la pregunta va, vale. Pero, Alejandro. Agua me parece. Bueno, pues nada, si queréis hago una ligerísima de lo que ha quedado claro, porque bueno, me he tenido, no siendo la última, más o menos yo creo que he asistido sobre todo a las de ayer, bueno, también a las de hoy, pero no siendo las de por la tarde, que no, pero yo creo que se había dicho cosas súper claras que han quedado clarísimas y que creo que casi todos los ponentes lo han recalcado, es la importancia de bajar quizá el consumo del cemento, ¿no?, frente a otro tipo de materiales. Eso creo que lo han dicho desde el primero que empezó a hablar, lo puso de manifiesto. Potenciar los materiales tradicionales, sobre todo de la zona local, ¿no?, por los beneficios que tenía, pues porque eso hacía que el artesano de la zona continuara pudiendo ser artesano, porque todavía seguía existiendo esa actividad o esa extracción en el lugar cercano donde él está como artesano, tiene un abastecimiento más económico, escaso desembolso en el transporte, bueno, lo que es el kilómetro cero ecológico, equilibrio medioambiental, sostenible. Bueno, creo que esto lo han dicho todo el mundo, de cada una, tanto de la cal como del yeso, del esparto, de todos los materiales, ¿no? También de las bondades que tienen estos materiales, para todos, ¿no?, transpirables, permeables, aislamiento térmico, desinfectante y antifúngico, bueno, mucho más sanos, no me acuerdo qué he puesto aquí, bueno, mucho más sano. También una cosa curiosa que lo han comentado y que a mí me ha llamado la atención y que realmente creo que se ha dicho, lo han dicho varios ponentes, es ese tipo de elementos que tiene desde el punto de vista quizá inmaterial, ¿no?, como del estímulo de los sentidos, desde el tacto que puede tener una cal, ¿no?, o cualquiera de estos materiales, por el color, por los matices, incluso el sonido del trabajo, ¿no? Nos lo comentaba, no sé quién era, el de Ángel Panero, ¿no?, el ruido, ¿no?, que supone, me parece que era tu compañero, que supone cuando se ponen a trabajar con el picando o tallando la piedra, es decir, ese tipo de elementos que tiene que ver más con el patrimonio cultural y material, con los sentidos, con las emociones, pero que son muy importantes y que quizá ese material industrial pues carece de ello, ¿no?, y que esto sí que lo mantiene. Luego también a nivel social se ha comentado, casi por todos los ponentes, la importancia para la memoria, a veces para la memoria colectiva de un pueblo, ¿no?, que ha sido siempre, ha habido muchos yeseros, ya nadie lo hace, pero de pronto han llegado allí, lo comentaba, me parece que Vicensina, ¿no?, han llegado allí y se han puesto a de nuevo a hacer hornos de yeso, a potenciar y a revalorizar las construcciones de yeso, y eso ha supuesto un compulsivo enorme, una emoción enorme para todos los señores que habían sido artesanos del yeso. Es decir, un poco cómo revierte eso también en esa comunidad, ¿no? Luego también una de las cosas que se ha hablado muchísimo, pero es el problema, la brecha generacional en cuanto a la transmisión, ¿no? Se ha comentado mucho pues esa brecha que hay de un momento
ese, bueno, pues no sé, más o menos de los años 60, 70, ¿no? Que es cuando parece que esos oficios empiezan a quedarse ahí congelados y no están tan generalizados como habían estado hasta ese momento. Y por otro lado, también ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, no sé si a vosotros os ha también, es por otro lado la importancia de las nuevas tecnologías en esas transmisiones. O sea, nos lo comentaban los de la CAL y el de la Forja, ¿no? Cómo es, efectivamente con todos los vídeos de YouTube, etcétera, es decir, que este tipo de oficios y de materiales y de todo lo que es el proceso de transformación, los conocimientos relacionados con esto, pues se está colgando y está teniendo un eco tremendo, ¿no? Que nunca se hubiera pensado en los años 70. Sin embargo, esto sí que ahora lo comentaban los propios artesanos en general, ¿no? Se ha comentado muchísimo la obligación, de alguna manera, de fomentar la demanda, pero fomentar la demanda quizá basado en, como decíamos hoy en la comida, en campañas de sensibilización para que quizá en general se valore, se revalorice ese tipo de técnicas y de materiales, y revalorizándolo y pues quizá hace que de alguna manera haya mayor demanda de ese producto, ¿no? Porque está muy sensibilizado con los beneficios y las bondades que tiene ese material. Pero por otro lado, también se ha comentado, y hoy de hecho Ángel lo ha puesto de manifiesto, que el resultado de las sociedades avanzadas, por otro lado, también nos está dando una cantidad de prohibiciones, de normativas, de prohibiciones totales que van en detrimento del desarrollo de estos oficios. Nosotros tenemos un proyecto en el marco del plan, curiosamente, de las interferencias, digamos, de esta normativa que hay ahora para determinados oficios, determinadas actividades. Comentábamos lo de la Sabina, ¿no? Que está prohibida la tala, cuando realmente la rehabilitación de muchísimas zonas de Castilla, de Valencia, de Mallorca. ¿Dónde está Aina? Aina no ha subido. Y el profe también. Es decir, bueno, y lo de los cantos rodados, que me llamaba mucho la atención esta mañana, lo del esparto, está prohibido en algunos sitios. Fijaos qué curioso, ¿no? La recolección del esparto, cuando si no se recolecta la planta se necrosa y se muere. O sea, dices, pero qué contradicción más enorme, ¿no? Porque es que si no se arranca se va a morir, la planta está demostrado, y frena la desertización, por otro lado, no esa planta. Las escoberas de piorno, que también están prohibido recolectarlas, es decir, que tenemos por otro lado, curiosamente, pues ese resultado de las sociedades avanzadas, como decía Ángel Panero, pues ese dogma de la normativa, que a veces es prohibitiva y que va en contra también pues del desarrollo de este tipo de técnicas. Se ha hablado muchísimo también de todo lo que son los sistemas de formación, ¿no? Que yo creo que, yo esto casi no lo voy a explicar porque para dejarlo a otros de vosotros, ¿no? Que me imagino que... Y no sé qué más contar así. Creo que tantas cosas, la importancia que tienen los premios, los de la formación, bueno, también el premio de Greta que vais a desarrollar ahora a partir del 18, ¿no? Y los cursos que estáis dando, tanto vosotros como también el consorcio, ¿no? O sea, que a mí me parece muy interesante, aparte de la formación reglada, por llamarlo entre comillas, o de los FPs, estos que nos han propuesto, tu compañero, que no recuerdo el nombre, José Ángel, pues también ese tipo de cursos monográficos para un fin de semana o con una finalidad concreta, como hacen estas asociaciones de expertos, de especializados, ¿no? Greta, etcétera. Y bueno, yo es que no quiero de verdad tener más protagonismo, porque creo que aquí sois mucho más expertos que yo en este terreno, y entonces doy la palabra a José Luis, que está aquí a mí, o bueno, como queráis, poneros de acuerdo vosotros. A ver, pero mira, verdad. Creo que sí, funciona esto. Yo voy a intentar ser muy breve, porque, bueno, creo que procedo también a agradecer al Instituto y a María Pía haberme invitado a subir a esta mesa. No pretendo, o por lo menos no es mi postura, pretender hacer conclusión de nada. Yo he venido aquí a aprender. No sé si se oye. Es que tiene que ser es que son los dos del centro. Pero tranquilo, tú te pones para acá un poquito y ya está. Con este se oye. Sí. Decía que yo he venido aquí a aprender y he aprendido mucho, he conocido a mucha gente que no conocía y que quizás es lo más importante de estos cursos, y ojalá los pudiera tener yo en Galicia cada vez que tengo pues un problema de conservación,
de monumentos y de arquitectura tradicional o de cualquier otra arquitectura, que todo tiene que ver con el patrimonio. Comentaba yo en la comida que simplemente la superficie que abarca las áreas de protección de los monumentos son muchas hectáreas en Galicia. Imaginaos todos los caminos confluyendo en la ciudad de Santiago, pues no sé qué porcentaje de la comunidad autónoma está protegida, está tutelada por la Dirección General del Patrimonio. Y yo soy arquitecto también, con lo cual también me siento capacitado para criticar a los arquitectos. Cuando el pequeño proyecto poco interesante, no sé cómo lo definía hoy Ángel esta mañana, cuando ni siquiera afecta al patrimonio, se trata de hacer una casita, un pequeño garaje, un cordoquizo al lado del Camino de Santiago, nadie le presta atención, no es una gran arquitectura y sin embargo se hace muy mal por una economía de medios o una economía, pues diría yo, de inteligencia, de querer aportar algo a esa construcción. Y desde la administración que tutela tenemos una solución inmediata y muy fácil que dice, pues mira, utiliza la técnica tradicional, utiliza el material tradicional, utiliza el color que hay allí, y con eso, por lo menos ambientalmente, que es lo único que buscamos, lo único que conseguimos, habremos conseguido por lo menos el entorno del territorio histórico, mantenerlo, conservarlo, que es como buscamos. No serán grandes obras de arquitectura, no serán ni siquiera obras de arquitectura, pero por lo menos no estaremos dañando el paisaje. Yo creo que el paisaje, los territorios históricos y el patrimonio intangible es lo que va a ser patrimonio protector. Yo creo que los grandes monumentos ya hay que buscar mucho para conseguir declarar un nuevo monumento. Ya no tiene sentido un edificio aislado, sino el conjunto urbano en el que se encuentra, incluso la traza urbana en la que se encuentra. No tiene sentido ni siquiera el bancal, sino el paisaje que las sucesivas bancales construyen. Desde ese punto de vista, mantener piezas muy pequeñitas, de muy poco valor, son imprescindibles para conservar esos paisajes, esos territorios, que es lo que nos va a importar, lo que nos debía importar para el futuro. Me alegra mucho, creo que fue el primer día, creo que lo dijo Juan, y disculpar luego a los demás compañeros porque soy incapaz de aprenderme nombres de gente. Los tengo todos anotados para cuando, como decía, llamaros cuando lo necesite, pero creo que decía él que ya no estamos discutiendo, ya no se habla en estos congresos de si es o no patrimonio cultural la arquitectura tradicional. Es un gran avance. Ninguno de los que estamos aquí lo dudamos. Desde luego no lo dudamos los que estamos aquí representando a la administración. Pero sin embargo, tenemos que seguir convenciendo a mucha gente de cuestiones, ¿no? Y yo creo que es, y con esto acabo, porque no quiero guiar más, ya decía que yo no vine aquí a contar nada que no sé contar, que no tengo por qué contarlo, pero yo creo que lo que sí puedo contar o lo que sí puedo expresar es mi impresión como gestor, como representante de la administración. Y yo creo que desde la administración lo que nosotros tenemos que hacer es convencer, intentar convencer a mucha gente, a los gestores directos del patrimonio, a nuestros jefes, a los políticos, a los técnicos como yo, que ocupamos algún puesto con una pequeña parcela de decisión, pero a muchos alcaldes, a muchos presidentes de diputación, a muchos, no sé, directores no sé, paradores nacionales o gestores de obras de infraestructura, que el patrimonio cultural tradicional, que esos elementos que caracterizan, como decía, el territorio y el paisaje, deben permanecer ahí. Que no es el problema de si una autovía va a tirar o no un molino de palaceiros, que llamamos en Galicia, pues un pequeño molino que mide 15 metros cuadrados en los que 3 o 4 familias de forma comunal gestionan y mantienen. La solución no es coger ese molino, desmontarlo, ponerlo 25 metros allá, 25 metros separado del río y del agua, por lo cual no tiene mucho sentido ser un molino, y permitir construir la autovía. Hay que intentar compatibilizar esa autovía, esa infraestructura, o el AVE, o el aeropuerto, o el puerto seco, o cualquier otra infraestructura, con la permanencia de ese molino ahí, que a lo mejor ya no tiene la función, pero que sigue caracterizando y que sigue justificando por qué ese territorio, por qué ese paisaje significa, nos identifica o caracteriza, o la sociedad que vive a su alrededor lo patrimonializa. Y eso es lo importante. ¿A quién tenemos que convencer? A todos.
políticos, gestores, técnicos, compañeros de la administración, funcionarios de las obras públicas, funcionarios de la protección medioambiental, igual que ellos nos tienen que convencer a nosotros que también tenemos que velar por los vencejos o por las cigüeñas, no sé quién contaba, pero los vencejos. Nosotros los tenemos que... Dentro de la administración eso tiene que ser transversal y tiene que ser holístico. Pero tenemos que convencer también a los que viven en ese patrimonio, a los que lo han construido y a los que lo siguen utilizando. Y para convencerlos yo creo que nos tenemos que convencer, y ahí a nosotros, de que tenemos que flexibilizar o intentar introducir en la gestión diaria que tenemos nosotros herramientas que les permitan a los usuarios reales de ellos, a los portadores que diríamos del patrimonio inmaterial, que van a poder seguir viviendo ahí, que van a poder seguir desarrollando la actividad para la que esos edificios han sido creados y que eso no les va a obligar a permanecer inmovilizados en una situación de la que en muchos casos quieren huir. Una situación que tiene que ser viable, que tiene que ser sostenible, que tiene que garantizarles vivir, que tiene que garantizar su calidad de vida. Si el patrimonio vale para algo, es para mejorar la calidad de vida de las personas. Con lo cual hay que introducir innovación en esos elementos, pero de una forma que sea compatible con los valores culturales de los edificios, de aquellas construcciones, de los muros, de cualquier elemento arquitectónico. Y yo no conozco otra forma de convencer a esa población que, como nos dijeron Fernando el primer día y Camila hoy, que es dirigiéndonos a los niños. O conseguimos meter a la infancia de nuestro equipo, o hemos perdido el patio. Y yo creo que, aparte de todos los deberes que me he ido apuntando y los de hoy de esta mañana, de intentar modificar los pliegos de contratos de la administración pública, que no es tarea fácil, yo creo que no tengo más que comentar, si no queréis luego hacer una pregunta. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar agradecer a María Pío por poder estar aquí con vosotros esta tarde, aunque sea tarde ya con los que quedamos, y también pedir disculpas porque realmente pues, no he podido estar en toda la sesión, me he perdido muchas cosas, quería haber aprendido más experiencias que yo creo que hay más en el país, en el territorio, en estas experiencias, y también a la comisión que no ha podido, que no, mis problemas de gestión universitaria me han impedido. Hay un tema clave, y yo creo que la experiencia, los que tenemos un recorrido muy largo, desde los 60, yo contaba la comunidad que hemos venido trabajando en este terreno, tenemos claro, y cuando hicimos el trabajo que Camila explicó esta mañana con José Antonio, nos empezamos a recoger por esa base de artesanos digamos, en el territorio, es que casi no había artesanos que trabajaran los oficios puramente que necesita la arquitectura tradicional, casi no había. Es el problema, porque claro, no hay esa demanda. Las experiencias más interesantes españolas, sin duda, en este campo de cooperación han empezado con las escuelas. Implican a los maestros, a los niños, el niño hace una actividad que pregunta a la abuela y de repente eso es una revolución social en conjunto de la familia. Y hay que preguntarse por qué. Esos son unos instrumentos más importantes. Quizás el más importante que diga el plan ahora mismo es preparar material escolar para trabajar en las escuelas y convencer a todas las consejerías de educación que implementen programas de formación escolar. Fundamental. Ahora, otro tema que tiene que ver con el contexto, y esto sí que es un marco más global, es que estamos en un país, y esto es un tema de reivindicación que claro, que el mundo rural no lo hace, y donde nunca ha habido, en los últimos, desde la posguerra, digamos, una política para el mundo rural. Y son palabras mayores lo que estoy diciendo. Es que en otros países hay ruralistas. Aquí tenemos urbanistas. Pero es el gran drama que tenemos en España, y en ese marco global también se inserta los problemas que tenemos de conservación con este patrimonio tradicional, este patrimonio popular, como queréis decir. Y eso es un tema fundamental. Desgraciadamente no tenemos una política española sobre el mundo rural. Y así nos va. Así nos va con todo el patrimonio. Los que hemos vivido y hemos disfrutado del patrimonio rural, pues hoy vemos con alegría muchas iniciativas,
pero mucha tristeza de la enorme pérdida de lo que tenemos documentado hoy en día. Y estamos llegando tarde a muchos ejemplos, ¿no? Claro, yo es que cuando intentamos recoger los artesanos, yo decía, es que necesitamos artesanos que nos produzcan las cubiertas vegetales. Si es que ya no hay, ya se están muriendo todos. Si es que hay grandes campos del mundo tradicional, de la arquitectura tradicional española, que nos va a costar un enorme esfuerzo cuando queramos, que casi vamos a tener que hacer arqueología cuando queramos recuperar eso, porque la sociedad nos lo va a pedir, porque nos lo va a pedir, realmente. Alguna vez me preguntaron, me acuerdo de una sesión en Portugal, que estaba explicando este campo, y me decían, bueno, todo este patrimonio tan salvaje, inmenso, precioso, ¿qué es lo que se va a conservar en el futuro? Y yo les dije, miren ustedes, lo que se va a conservar en el futuro no es aquel que tenga mayor valor en sí mismo, que podamos meter en el máximo, sino aquel que la sociedad en sí misma, que los usuarios consideren que es patrimonio. Si no llegamos a ese convencimiento, nos dará lo mismo. Yo he catalogado miles de edificios que ya no existen. Miles. No miles de cosas. Ya no existen. Están en la cara, están en los documentos, no existen. Elementos que de alguna manera refuerzan un poco lo que las sesiones que hemos tenido. Un elemento clave también, Camila lo reflejaba, pero yo creo que es lo que más fuerza, y es el reconocimiento, sobre todo en determinadas técnicas tradicionales, en aquellas técnicas más sencillas, que se basan históricamente, digamos, en la experimentalidad durante mucho tiempo, el carácter de conocimiento científico que tienen, que lo tienen. Lo están descubriendo, el campo de los yesos es un tema por los morteros, y hay conocimientos científicos que además, en nuestra experiencia trabajando también con ingenieros, he aprendido que eso hay que poner en números, porque tenemos que convencer técnicamente y poder decir que esto me resiste tal cantidad y es mejor que el mejor hormigón o el mejor. Y tenemos que ponerlo, y tenemos que tener el dato técnico para poder argumentarlo. Porque miren ustedes, es que el código técnico nos prohíbe construir también. Nos prohíbe construir también. Bueno, ¿qué hemos hecho en las actividades que históricamente hemos trabajado? Pues mire usted, nos inventamos en el marco de ENOR una norma de ENOR que hicimos, liderando, que le llamamos los muros de tierra compactados. Ya está, eso no está bien. Pero hay una norma española, por la misma aprobada, que permite construir y de alguna manera permite hacer edificios nuevos también, no solo restaurar, sino edificios nuevos con una técnica que tiene ustedes normativas reguladas en muchísimos países, los países más avanzados, en Australia, en Estados Unidos, en muchísimos sitios. Debe de ser igual. Y ese terreno también nos falta de alguna manera contribuir a de alguna manera completar esto. Y hay el reto ahí de que las modificaciones de código técnico no nos impidan utilizar estos elementos, porque nos pueden impedir utilizarlos. Una experiencia reciente que les cuento porque es significativa de esto. No sé si muchos de ustedes como técnicos, como arquitectos, han tenido que hacer el famoso documento de eficiencia energética de la construcción. Pues ningún burocrático lo cumple. Es imposible. Con lo cual ahí tenemos retos auténticamente con respecto a estos campos de regulación técnica que tenemos que vencer con datos, argumentos y utilizar realmente instrumentos que tenemos, que las propias administraciones no lo hacen, pero sí sociedades como la ENOR permiten instrumentarlo y hacerlo. Y es un terreno que evidentemente es complementario de todo lo que hemos trabajado, pero es fundamental porque nos permitirá en el futuro poder conservarlo y que estos artesanos puedan de verdad trabajar, porque el problema es que se van a quedar, si no es así, limitados a hacer labores muy puntuales. Y por tanto, si no hay demanda, si no hay posibilidades de tener ese trabajo, van a desaparecer finalmente. Es un campo realmente que tenemos que reforzar como alguna de las conclusiones que de alguna manera también nos ha ido aquí. Y cómo no, hay un tema clave también, que es el debate de cómo actuar en este patrimonio. La experiencia de la rehabilitación a nivel urbano es súper interesante trasladarla, pero ahora tenemos que adaptarla, que aplicarla y que las administraciones también sepan instrumentar en sus territorios experiencias integrales con la gente, que es lo fundamental, con la población local, que nos permita realmente hacer que funcione. Porque en el mundo rural solo se cree en lo que se toca. La experiencia personal de las experiencias que hemos hecho durante muchísimos años, solo la gente cree en lo que ve realizado y en la rehabilitación que pueden tocar y ver. Si no hacemos esas experiencias que son pequeñas,
con usos concretos o manteniendo y usando los criterios de sostenibilidad, que es un tema fundamental y es una gran capacidad de obtener recursos, una capacidad de convencer también a nivel nacional e internacional. Yo creo que ahí es un campo concreto como conclusión también de las jornadas que deberíamos hacer. Y bueno, es que habría muchísimas cosas. Yo no quiero seguir porque hay tantas sugerencias que han aparecido, como todo el debate. Yo creo que en el Congreso ha habido un debate sobre las intervenciones. Desde la chispeante intervención de la Federación de Municipio, es que yo me recordaba a Rafael en los años 70 cuando no quiero recordar, me recordaba esto hasta la intervención muy, de una lúcida de Ramón Castells cuando dice la forja en la que es de la tradicional. Pero yo les digo, es que incluso la cal, ven ustedes, si hiciesen un censo de dónde está usada la cal en la arquitectura tradicional, diríamos que es mínimo. Y sin embargo, es un material que hemos recuperado gracias a la habitación urbana. Fundamental. Queda el reto del yeso y los barros derivados con los elementos de alguna manera mejorantes de distintos aglomerantes que tienen, ¿no? Y hay retos del futuro. Yo creo que hay retos que posibilitan, por ejemplo de Albarracín, crear riqueza, generar un nuevo producto y argumentar que ese producto es mejor incluso de durabilidad, flexibilidad y calidad que la cal, incluso de las propiedades de cal. O sea, yo creo que hay mitos que debemos cambiar, mitos que desde el campo incluso arquitectónico hemos creado. O sea, el mito de lo blanco, por ejemplo, es un mito, que además lo tenemos bien documentado. Y el turismo, además, la actividad turística ha hecho que se extendiera contemporáneo. Nosotros lo hemos vivido, yo lo he vivido. El tema de blanquear todo para mejorar los pueblos, pero no en Andalucía, en el norte de España, en lugares donde evidentemente la cal era un producto súper caro, que no había madera, porque no había madera combustible para hacer cal. Un tema también. Yo creo que hay otras técnicas que necesitamos recuperar ahora y que nos va a costar realmente un trabajo significativo, porque a veces los artesanos están jubilados o muertos, pero va a haber necesidad de hacerlo. Es una necesidad que nos debemos implementar líneas de trabajo en ese sentido. Yo creo que el tema central de España son las ciudades artesanales, todo el tema centeno del canizo era el material en la meseta sur de todo el Levante y todo el sur de España, la material de canizo que había. Los manuales, las imágenes inglesas, irlandesas, son reales de canizo, no es paja. Hay manuales enteros ingleses que pueden ustedes consultar completamente con métodos además antiincendios que pueden ustedes comprobar. Es decir, que temas que aquí han significado la destrucción de la arquitectura vegetal, en otros países lo tienen súper desarrollado. Tienen ustedes programas manuales, incluso manuales de sistemas contra incendios. De todos los temas incluso de Franco Lara, que tenemos de tecnologías técnicas, están resueltos en los países. Es que digamos por tomar, es que hay cantidad de ejemplos, cantidad de experiencias que realmente yo creo que debemos aprender todavía bastante de países que parece que son menos que nosotros. Es un campo también de la reflexión que han salido aquí, pero todavía debemos mirar más. Debemos mirar más a los ámbitos cercanos, porque hay experiencias muy interesantes que nos ayudan también. Y también las administraciones. Entonces es un momento muy especial en el sentido de que hemos llegado a estas jornadas, las segundas jornadas. Hay la posibilidad de seguir manteniendo estas actividades y creo que es una oportunidad realmente de que el Ministerio coordine el internacional y que impulse además líneas estratégicas, por decirlo así. Lo que desde mi experiencia personal como arquitecto, profesor y demás veo como necesidad, como investigador. Y agradeceros a todos, la verdad es que yo he aprendido muchas cosas, sugerencias y demás. Y por último, entender que esta arquitectura tradicional, que nos ha contado además, nos ha contado desde Galicia Reuniones, estamos encontrando una arquitectura que ha sufrido multitud de transformaciones y es el mejor ejemplo de reciclaje que hay. En cualquier arquitectura de esta que encontréis, si la leéis un poquito con detalle, veréis todo tipo de piezas de tipo origen. Y eso no lo podemos dejar congelado en modo alguno. Tiene que servir. El gran patrimonio que tenemos de vivienda, tenemos que hacerlo habitable hoy. Eso es un reto porque significa que tenemos que incorporar todo tipo de mejoras ambientales, tenemos que incorporar todo tipo de instalaciones y, cómo no,
materiales nuevos que incluso, yo es que en un programa precisamente que desarrollamos hace 3 o 4 años de cohabitación y uso de este europeo, pues resulta que ya esta gente está haciendo paneles prefabricados de mortero, de cemento natural, con fibras naturales como el cáñamo, que son incombustibles, paneles ligeros que se han medido y cuya conductividad es francamente muchísimo mejor que cualquier material. Y para esto la aplicación importante de muchos elementos de tipo natural empleados, documentándolos bien, tenemos unos inmensos recursos ahí para explotarlos y aplicarlos en la agricultura contemporánea, y además no solo en los elementos nuevos, sino en los elementos incluso que tenemos que rehabilitar, que restaurar y que mejorar. Y yo me paro aquí, en fin. Muchas gracias. Bueno, a mí me parecía, a raíz de todo lo que se ha dicho hoy, de lo que se ha generado, a mí me parecía que hay tenía como dos reflexiones a hacer que me parecen importantes porque van como religando discursos que he escuchado, ¿no? Por un lado, una falacia, un paradigma que yo creo que se ha demostrado que no es tal, es que lo contemporáneo y lo tradicional no son incompatibles, ¿no? Que yo se lo comentaba luego a Camila antes de hacer su charla, porque es una discusión que tuvimos en Cataluña hace una semana en una junta precisamente de Greta. Hablábamos de organizar una jornada en la cual se dijera cómo hacer arquitectura contemporánea, de plena contemporaneidad, con materiales tradicionales. Y cuando yo dirigí el curso de que se hizo en Barcelona hace 2 años y que alguna persona de aquí estuvo invitada como ponente, recuerdo que buscamos ejemplos de arquitectura de última línea hecha con materiales tradicionales, y ahora algunos los he visto en la presentación de Camila. Por ejemplo, me acuerdo de Francis Queré, un arquitecto de Camerún. Él estudia en Londres o en Berlín, está formado en Alemania y luego regresa a Camerún y con las ideas arquitectónicas que ha aprendido en los estudios alemanes hace una arquitectura con un lenguaje local, un lenguaje de los materiales. Y me ha llamado la atención, Camila, que te he visto o Peter Rich es otro, o por decir alguien de nuestra casa de Cataluña, Josep Buñesc, un arquitecto de Lleida que construye unas obras con madera con una composición absolutamente contemporánea, ¿no? Por lo tanto, esa creo que es una falacia pensar. Yo creo que ese paradigma se está rompiendo y es así, ¿no? Y el segundo que quería comentar también es el paradigma de que lo verde, la arquitectura verde, la arquitectura sostenible, la arquitectura patrimonial, son 2 líneas de discusión paralelas pero independientes. Y ahí me ha gustado, cuando he escuchado esta mañana a Ángel Panero, cuando tú decías es que no hay materiales tradicionales, ¿no? Son materiales de futuro más bien, porque en cuanto a emisiones de CO2, precisamente, y luego me ha gustado ese vuelco que le has dado de decir, no hagamos catálogos de protección en negativo, en defensivo, hagámoslo en propositivo, ¿no? Por lo tanto, creo que es otra discusión que ha salido hoy que me ha parecido muy interesante. Nada más. Por recordar esto, piensen ustedes que ahora mismo en la madera, la tecnología madera permite comprimir la madera sin efecto de compresión y obtener un material, que el mismo material simplemente por efecto de compresión, que es la 4ª parte del tamaño, con lo cual se dice que es la estructura del casi mejor que se pase en este. Sí, casi mejor. Casi mejor falta una superación. Sí. No, pues está cerrado. Ahora. Ese sí. Sí. Bueno, solo se parece, ¿no? ¿Se oye? Nada, solo decir en línea con lo que decías antes, que de hecho cuando nos planteábamos el nombre del premio Rafael Manzano, estuvimos incluso debatiendo llamarlo premio Rafael Manzano de arquitectura tradicional contemporánea, ¿no? Para romper precisamente esa dualidad. Al final lo llamamos de nueva arquitectura tradicional por si acaso alguien se confundía con aquel nombre, porque podía resultar un poco confuso, ¿no? Pero intentando precisamente subrayar eso, de que no es algo que deje de ser contemporáneo, pero el hecho de que tenga como base las tradiciones, ¿no? Y bueno, pues totalmente de acuerdo con eso que decías.
y sobre las cosas que se han dicho, hacer otra vez hincapié, como resumen, en los problemas que tenemos de formación en cuanto a oficios, por el simple hecho de cómo está estructurada la formación de oficios ahora, pero también, y esto también como arquitecto no puedo evitar subrayarlo, de formación académica. Para mí, esto lo he comentado antes encima, pero para mí es claro, para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y sentirme en familia con gente que comparte unas preocupaciones y unos intereses. Pero no se me escapa el hecho de que eso supone un 1 de cada 100 o un 1 de cada 200, siendo muy optimistas, ¿no? Cuando realmente el resto de compañeros que nos vamos a encontrar en el camino y en nuestra actividad profesional nos va a mirar con absolutamente incomprensión, si no rechazo, ¿no? Y esto creo que me gustaría, no sé si entre todos, no sé cómo, pero intentar que la formación actual, así se oye, que la formación, así también, que la formación haga mucho, que la formación actual recogiera ese interés, al menos como una opción, porque es que ahora ni siquiera existe como tal opción, ¿no? De una rama de la arquitectura en estas cuestiones. Me parece un objetivo a corto plazo que no es irrealizable, que debería ser sencillo, que lo que sí hace falta es sumar esfuerzos, está claro, para conseguirlo, que se van haciendo pequeñas experiencias. Muchas veces se limitan a nivel de máster, por desgracia, porque es que nos resulta más sencillo, pero que realmente incluso en las propias formaciones de grado se podría ya intentar implementar, ¿no? Y bueno, no sé, esto es simplemente un llamamiento a todos a, no sé, a dar ideas, a pensar cosas, a buscar soluciones para eso. Sí, yo creo que ya podéis... Yo, bueno, para concluir un poco este turno yo de verdad, bueno, quizás soy de las más mayores de la mesa, junto con José Luis. José Luis nos ha tocado. Yo os lo digo sinceramente, fijaos que soy muy optimista. Yo recuerdo cuando empecé en el año 78, yo hice, me acuerdo, una crítica de un libro sobre arquitectura que lo publicaba Vicente Díaz Pastor y un tal Alfonso, no sé qué, de Moncosí Borbón, que fue, sí, o sea, en La Rioja, Moncosí Borbón, bueno, que yo tenía 20, era muy joven. Y entonces recuerdo que en esa etapa, cuando la revista Narria, la revista de arte y instalaciones populares, que íbamos a los sitios, y yo decía, esto se termina, o sea, esto os lo prometo. Y en el año 92 hicimos aquí unas jornadas, que me acuerdo que vino Carmen Albot, que entonces era ministra, y era una, Félix Benito y yo, casi no había oficio, o sea, era, os lo prometo, algo que veíamos que agonizaba. Os lo digo con sinceridad, yo últimamente quizás soy una persona bastante positiva y que trato de ser constructiva, si no, no sé, como hubiera en una administración, creo que es algo a lo que te agarras muchísimo, pero de verdad os prometo que yo veo un cambio enorme, de 180 grados en este tipo de... por muchos motivos, pues, muchísimos arquitectos, que entonces era rarísimo encontrar arquitectos que fueran sensibles, a rarísimas excepciones, pero ahora tantísimos. Le comentaba a José Luis que hicimos un curso sobre techumbres vegetales en Nájera el año pasado. Eran 20 personas las que tenía que haber porque era un curso práctico y había fueron 25 arquitectos con 25 personas en la cola, arquitectos todos, jovencísimos, con esto de la bioarquitectura o de la casa bioclimática. Bueno, estas tendencias nuevas, quiero decir que todo eso yo creo que está abriendo unas perspectivas totalmente distintas, y no digamos los materiales. O sea, yo sinceramente soy bastante optimista. Creo que la cosa pendiente es lo que ha dicho Alejandro, lo de la formación a escala superior, a escala FP, o sea, eso que estáis haciendo las asociaciones tan bien hecho, ¿no? Que estuviera mucho más arreglado en la universidad y en esos sitios, pero yo estoy viendo que hay un proceso de sensibilización, tanto en los técnicos como en los mismos pueblos, enormes, se emocionan cuando ven ese tipo de cosas. O sea, yo estoy, de verdad, cada vez mucho más, estoy encantada, porque creo que esto va mejor. Y pensaba que terminaba, que estaba totalmente agonizando, y me parece que no, que quizá por una serie de razones que no voy a entrar en ellas, porque las habéis oído a lo largo del día, esto está tomando otra dinámica, y yo creo que es estupenda. Y yo creo que de verdad que es el momento para que vosotros opinéis, que
Bájanos tú el micrófono. Sí, este o ese, no lo sé. Vale, es un lío de micrófono. Con los dos a la vez, en casa. Sí, sí, claro. Yo por si acaso no he encerrado este. Sí. A ver, ¿alguna cosa? ¿Qué os parece? Allí al fondo. Bueno, ¿escucha? Hola, hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Bueno, somos muy poquitos. Perdona, Ahí, ahí. dinos cómo te llamas. Sí. Para. Hola, 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 hola. Ahí. Bueno, primero saludar el curso, la organización del curso. Disculparme porque no he podido venir al 100%, porque ya a estas alturas de la vida pues, los compromisos que tienes son ineludibles. Y hacer una observación respecto a los compañeros y los profesionales que tuvimos el día de ayer, que eran artesanos y oficiales, ¿no? Mi nombre es Isabel Sardón, yo soy la directora de un máster de rehabilitación que abrimos hace 10 años, en los cuales como el 30 a 40% de los profesores recogimos a gente de oficios, porque pensamos que aunque estaba dirigido a arquitectos, justamente los arquitectos lo que nos faltaba ese era el conocimiento práctico, ¿no?, del oficio, y que en los proyectos muchas veces encargábamos cosas que no teníamos una idea muy clara de lo que costaba producir, de lo que significaba, ¿vale? Cuando llegó, porque nosotros nacimos antes del proceso de Bolonia, cuando llegó el proceso de Bolonia, con estas leyes medio absurdas que a veces surgen, nos obligaron a desligarnos de todos estos maestros, o en todo caso a tenerlos como invitados un poco piratas del máster, porque no eran ni doctores ni másters. Y yo preguntaba, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, que don Pepe Alonso, que lo conoceréis todos los que sepan de restauración en madera, sea o no máster o doctor, cuando es un carpintero de quinta generación que ha restaurado la mitad de las techumbres históricas de este país? ¿O qué importancia tenía que Oriol García, estucador, fuera máster o doctor? Es que si hubieran estado escribiendo una tesis, no hubieran hecho los estucos que han hecho, maravillosos. Y así podría dar miles de ejemplos. Entonces yo quisiera hacer un llamamiento, porque ya que estamos en el IPC y tenéis llegada al Ministerio de Educación, a ese nivel, que son los que ven los planes de estudio, que son los que deciden finalmente, ¿no les parece que en vez de estar aquí tanta gente de universidad, deberían estar aquí algo de nuestras autoridades y tomar en cuenta esto? Porque nosotros avanzamos un camino, es cierto lo que decís, que somos un 1%, ¿no?, de la gente que le interesa el patrimonio, pero luego vienen ellos y lo destrozan todo, porque aquí estamos toda la gente que ama el patrimonio y viene una tarde, 2 tardes, 2 días, 3 días, pero somos ínfimos, ¿no? Y esto no se apoya a través de una serie de cosas que, por ejemplo, yo llevo años diciendo, la LOE, que recoge las competencias de los arquitectos, en las cuales la primera es obra nueva, la segunda es rehabilitación y la tercera es trabajo con patrimonio, no hace ninguna mención de que la gente que va a firmar un proyecto de rehabilitación o restauración tenga que estar especializada, tenga que tener años de ejercicio en esto, no dice nada. Por lo tanto, cualquier personita que acaba de graduarse está perfectamente habilitado por la ley para tocar una casa rural. Estoy hablando del patrimonio más desprotegido, porque por supuesto la Catedral de Sevilla no la va a tocar, pero España está llena de arquitectura tradicional, llena. Esa es la riqueza de este país. El que no se da cuenta es que o no ha viajado o no tiene sensibilidad. Bueno, esas casas tradicionales que estáis presentando ahora, esas son las que la toca el sobrino del alcalde del pueblo, aparejador, el sobrino arquitecto, cualquiera, que no tiene nada que ver. Por otro lado, en nuestros grados, los 5 grados, años de grado o 4, y están dedicados a preparar arquitectos de concurso de obra nueva, pero no de rehabilitación. Entonces, ¿cómo es posible que
nuestra ley, que al final nos movemos siempre porque la ley, ¿no? La ley dice, la ITE, ¿cómo se reforzó? Pues cuando lo pusieron obligatorio. Lo demás es un sueño romántico. Entonces, no hay nadie que se interese en estos esfuerzos que hacéis vosotros organizando las jornadas, los compañeros, profesores, nadie, porque al final los que deciden el tema siguen sin apoyar. Han soltado una ley del suelo con rehabilitación, pero que luego no dice nada en la realidad. Y los alumnos de universidad que están aquí efectivamente seguirán, pero mientras no haya un cambio real en nuestras leyes, ley de mecenazgo, LOE, revisión de la LOE, en fin, herramientas que en otros países europeos, como puede ser Francia, puede ser Italia, sí respaldan el trabajo en arquitectura tradicional o en rehabilitación. Esa es mi observación. Primero, mi saludo a los compañeros de oficios, mi respeto. Me parece tremendo que no se les reconozca toda su trayectoria y que se los saque fuera de la universidad, o que en todo caso se los tenga como invitados que no tienen parte en este tema, ¿no? Así, lógicamente, los jóvenes que están aquí, todos se van a graduar de arquitectos, aparejadores o ingenieros, pero ninguno se va a graduar de carpintero, ni de cantero, ni de herrero. Y eso es lo peligroso, que dentro de unos años pues no vamos a tener a nadie. En esos, y lo digo además por una experiencia, esto no es un tema solo de España, es un tema en general del mundo. Estamos perdiendo nuestras identidades y entrando a depender de tecnologías que no son las nuestras. Una compañera que no la veo aquí explicó las bondades del yeso. Yo recuerdo a los de Yeso 50, es una cantera que está aquí en Arganda del Rey, que me comentaban las bondades del yeso en aislamiento. En vez de usar el poliuretano proyectado, me decía, ¿por qué no usan esto, arquitecta, por favor? Y yo decía, ¿y por qué no lo difundís más? Pues porque no pueden contra Saint-Gobain. Es una enorme transnacional que gana, ¿no? Y sin embargo hay una serie de datos del yeso como aislamiento que sería interesantísimo. Entonces, que sirviera un poquito con algo más útil, ¿no? Que llegáramos a esos niveles. Gracias. Sí. Los que hemos tenido responsabilidad en la gestión universitaria y llevamos mucho tiempo en la universidad, hemos participado en la gestión de planes de estudio, y aunque seamos conscientes del interés que tiene esto, si esto no hay una demanda social, no se va a cambiar los planes de estudio nunca. Es el problema de fondo. Es decir, si realmente la sociedad no demanda esto a la escuela de arquitectura, jamás será efectivo, aunque muchos de ellos pensamos que es un tema fundamental y lo reivindicamos y hacemos lo que podemos en pequeñísima medida durante 30 años o 40 años que llevamos a la universidad hablando de esto. Pero desgraciadamente, en los planes de estudio que tenemos ahora mismo en España, incluso la optatividad que tenemos en los planes de formación de arquitectos es casi mínima, con lo cual incluso temas que podían resolverse pues prácticamente no se tocan, y se hacen con labores complementarias, talleres, etcétera, etcétera, actividades que se hacen complementariamente que para incentivar esto, ¿no? Yo creo que es un tema de demanda social. No quiero, pero perdóname que discrepe, Luis. Eso es como tirar la bola a la sociedad. Nosotros somos los culpables, los arquitectos, de que todo el trabajo de reformas y de trabajo pequeño, que es lo que se demanda en la sociedad en rehabilitación, lo hagan curritos reformistas que no tienen un paso por la formación de arquitectura. ¿Por qué? Porque todos queremos ganar el Pritzker o ganar X cuestión haciendo el supercentro cultural de Foster, y no hemos pensado en que la arquitectura también es detalle, y es espacio pequeñito, y es reconversión, reutilización, reprogramación, Por contarles algo en detalle de cómo se gestiona la última modificación de planes de estudio, que tenemos un papel importante en la Escuela de Arquitectura en el cambio del plan de estudios. En el debate que la escuela se organiza y se demanda que se cambie, desde la Escuela de Arquitectura liderando a las escuelas, yo estaba en la comisión de discusión del plan, y los que decidieron fueron los alumnos. Y los alumnos plantearon, mire usted, si en el campo profesional necesidades que hay sociales son estas, es el tema de rehabilitación, es el tema de intervención de la edificación existente, después de la burbuja de la cantidad de edificios construidos. Y los alumnos nos dijeron, no, déjate de historias, que eso yo lo aprenderé. Yo quiero tener la oportunidad de poder ser el gran arquitecto que sale en las revistas internacionales. Y la demanda de los alumnos fue esa. Y es el tema de fondo. Es decir, si los alumnos, que además en la universidad, ser democrática, tienen un enorme poder,
Y por eso digo que si no hay una demanda social de esto, los planes de estudio no cambiarán. Ni siquiera los colegios de arquitectos ahí tienen un papel determinante. Lo digo como experiencia personal, que lo he vivido. He vivido ese cambio del plan de estudios y hemos reivindicado un cambio de estudios que tenía que ver con competencias, con grado, máster, etc. Digo, es claro. Y fíjese que yo en mi escuela llevo contando y hablando de esto desde los años 80, desde que me dejaron, porque la medicina no me dejaban, incluso también una asignatura aprobada. Mis compañeros, es una experiencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Otras escuelas más pequeñas, más vinculadas al territorio, les es más fácil. Valencia, La Coruña, les es más fácil. La reivindicación social de la sociedad les es más fácil y les es más fácil de alguna manera generar esas propuestas, esas historias. Y esa es una realidad que hay. Vale, Camila, para dar... Quería comentar la experiencia contraria. Eso digo, Que también de las positivas. me gusta contar lo contrario también, porque también yo creo que hay que tener un poco toda la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que en Valencia hace 12 años se propuso una asignatura de quinto curso obligatoria de restauración. La cursan todos los alumnos, un total actualmente de unos 350 alumnos por año, obligatoria. Con un primer plan, el del 2002. Luego el Bolonia 1, el Bolonia 2, bueno, todas esas historias que tenemos, ¿no? Bueno, entre un plan y el otro, los profesores de la escuela, sabéis cómo funcionan los planos de estudio, que a veces son simplemente una cuestión de, bueno, los que somos del mundo académico sabemos que son luchas de créditos y estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues los propios profesores de la escuela querían quitarlo, ¿vale? Y fueron los alumnos que se negaron, en redondo, que se quitara esa asignatura. Y fueron ellos que dijeron, pues no, ¿vale? Porque de las pocas cosas que tenemos buenas en Valencia es que tenemos esa asignatura. Entonces queremos esa asignatura. Entonces yo creo que en realidad el alumno, en el momento que lo experimenta, que lo ve, que lo entiende, sí que entiende su valor. Otra cosa es que el alumno que no lo ha visto nunca, que le pilla muy lejos, que no tiene ni idea de todo esto, pues no lo reconozca, pero simplemente porque no lo conoce. En el momento que se acerca y lo conoce, entiende que tiene un potencial brutal. Entonces, a ver, y aún así, una asignatura en 5 años no es nada. Pero yo siempre digo, bueno, mejor una en 5 años que ninguna. Por lo menos algo de duda le quedará en la cabeza. Aunque sea solo la duda de lo que puede pasar. Pero por lo menos la duda y la pregunta ya es un inicio de algo, ¿no? Entonces yo creo que en realidad sí que hoy en día, sí que los alumnos son más sensibles que los propios profesores. Mucho más, y lo hablábamos antes en la comida, y muchas veces son ellos mismos quien mueven las cosas y quien trata de mover. A mí me pasa, y repetidamente, que me lleguen correos electrónicos de alumnos que están haciendo sus proyectos finales con arquitectura, donde quieren utilizar materiales tradicionales o lo que queremos llamarles, y que me dicen, ¿me puedes tutorizar? Porque en proyectos no hay nadie que sepa de esto, ¿no? Entonces, es el alumno quien está moviendo. O sea, sí que hay una inquietud importante que empieza de la base. Lo que tratamos de hacer, o tenemos que hacer, es dar cabida a todo eso, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se hace? Pues cada uno... Claro, evidentemente lo ideal sería que fuera el ministerio, pero el ministerio, que no es, en este caso, yo creo que es más un tema del Consejo Superior de Arquitectos, realmente, de mover, pues, para que esto esté dentro de los planes de estudio, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos que en cada escuela se mueva de alguna forma para que esto se refleje, yo creo que es importante. Dejáis hacer un apunte, porque estáis hablando desde la universidad. Claro. Los tres, creo, entiendo. Una directora de un máster y 2 profesores universitarios. Yo, sinceramente, desde la administración, creo que la universidad tiene mucho que aportar, pero no es la solución. Yo creo que para formar carpinteros hay que formarlos, como lo vimos ayer con Manuel, poniéndolo al lado de un carpintero. Y para formar arquitectos en restauración, probablemente haya que poner un arquitecto joven al lado de un arquitecto que sabe de restauración.
Y habrá que intentar que la formación no se acabe después de un máster, un doctorado, ya no sé dónde va el proceso de créditos, sino que no se acabe nunca, o que haya un periodo que sea en la práctica. No sé quién dijo hoy aquí que se aprende haciendo. O sea, se aprende haciendo todo. Se aprende haciendo forja, pero también se aprende a hacer arquitectura haciendo arquitectura. Es muy difícil hoy hacer arquitectura porque no hay demanda y así no va a crear un número de alumnos. Pero desde luego en la universidad se pueden dar bases, se puede dar formación, si además se manchan las manos aprenden más, un mejor proceso dinámico. Pero hay que aprender a hacer arquitectura, hay que aprender a hacer restauración. En la administración gallega, para ser arquitecto en urbanismo, en la consejería que lleva los temas urbanos, hay que ser especialista en urbanismo. Esa especialidad o un curso superior de técnico urbanista. Para ser arquitecto de Hacienda hay que tener una formación específica de posgrado en temas fiscales. Para ser arquitecto de cultura hay que aprobar una posición del cuerpo general de especialistas. Con lo cual entran las nuevas generaciones de técnicos, de gente que tengo yo en el servicio de arquitectura, yo en el servicio de arquitectura afortunadamente no, pero en el servicio de protección, arquitectos que han hecho los 6 o no sé cuántos años lleva ahora la carrera de arquitectura, y al día siguiente de presentar su proyecto fin de carrera se han matriculado en una academia para estar un año, año y medio formándose para aprobar una oposición de funcionario. Y a los 3 años de haber acabado la carrera, con los consolidados que tengan esos conocimientos, entran en la administración como arquitectos de la administración a autorizar o no autorizar proyectos, a decidir o no decidir sobre criterios de restauración. Yo no defiendo que los funcionarios tengamos que ser compatibles y que tengamos que hacer obras fuera y dentro de la administración y que tengamos que discutir con clientes para saber la dificultad que tiene un arquitecto para convencer a un cliente o para encontrar un artesano que consiga llevar adelante su proyecto. Pero tampoco defiendo un sistema en donde los arquitectos y los técnicos de la administración no tienen ninguna experiencia del mundo real sobre lo que están tomando decisiones. Y entonces yo creo que ese proceso es formativo. Y ya no digamos en la administración del Estado, en donde todos los arquitectos de la administración del Estado son funcionarios de Hacienda. Porque es el único cuerpo que queda de arquitectos en la administración del Estado. Y en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Pero la pelea no es cargar más los programas educativos. Yo creo que en algunos habrá que incorporar algo de restauración. Y no solo en arquitectura. Hace, yo creo que 3 años, ¿no, Ángel? Que llevamos con la fachada del Obradoiro con andamios. La primera obra que hizo el consorcio y 2 o 3 fases sucesivas que ha hecho la Fundación Catedral. Un andamio a medio metro, a escasos centímetros de cada una de las columnas, las volutas, el arca que hay en la Catedral de Santiago. La Escuela de Arquitectura de Coruña, la pública, una escuela privada que hay de arquitectura también en La Coruña, yo creo que la Escuela de Gadaecia, escuelas de restauración, todos han pedido para subir esos andamios, ver, que les explicaran en qué estaba haciendo la obra. La Facultad de Historia del Arte, que está en Santiago, no ha ido. La gente que estudia Historia del Arte, que explica lo que significa la fachada del Obradoiro, no ha ido a tocar las piedras sobre las que ellos explican. Claro, cuando tenemos un proceso universitario que funciona así, cuando tenemos licenciados en Historia del Arte en Galicia que no conocen Sobrado los Monjes, porque en los 5 o 4 años que es la formación no los llevan a Sobrado los Monjes, yo creo que pedirle a los gestores de la educación que modifiquen los programas va por los temas. Yo entiendo que ahí hay un problema en las facultades. También entiendo que hay un problema en los que están estudiando Historia del Arte y si no los lleva su profesor no van un día en excursión, pero porque son 50 kilómetros de Santiago, también aquí viene andando. Yo creo que sobre eso tenemos que reflexionar. Ahora, la formación en la restauración, yo creo que casi todo, pero la formación en la restauración se aprende trabajando. Hubo un proyecto de vivienda en Galicia de hace 20 años que para hacer viviendas sociales, al lado de un arquitecto que tenía más de 15 años de experiencia, ponía un arquitecto que tenía menos de 5.
y obligatoriamente tenían que hacer el proyecto juntos. Esos procesos yo creo que son más efectivos. La escuela, el aula que tenía el consorcio, en donde al alumno que estaban formando lo ponían de ayudante del arquitecto formado, especialista en el consorcio, eso es más claro. Estamos, ya para cerrar, porque perdonadme, pero es que a las 6 se van los vigilantes de la entrada y no podemos, por la seguridad, es una norma estricta. Ángel, perdona, cierras. Bueno, vamos. Sí, son 3 minutos quedan. O sea, vamos, es un comentario al hilo de esto. Sí. Yo me reafirmo. ¿Lo escucháis? No. Sí, no, pero cerca ese. Ponte de pie. Sí, Ahora sí. la cuestión esta del aprendizaje contagioso, que le llamo yo, es así, y además es que no hace falta nada más que mirar a la realidad, ¿no? Pero al hilo de lo que comentaba Manuel también, pues yo creo que somos muy ingenuos. Normalmente las personas que están vinculadas con el patrimonio, con la observación del patrimonio, con los oficios, etcétera, los artesanos, somos muy ingenuos. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque, por ejemplo, en relación con muy ingenuos los profesores de las facultades, que muchas veces son los responsables de los catálogos, en los centros históricos, son los que están generando presión para la catalogación. Y yo en relación con la rehabilitación urbana, la renovación urbana, hay algo que llamo yo la palanca destructiva, ¿no? Que tiene una eficacia extraordinaria, que es la combinación de la ciudad de la renta, que es en lo que vivimos, es decir, la expectativa inmobiliaria, que está sobre la mesa ahora mismo en la agenda de la ciudad, con el catálogo. Y entonces nos encontramos instrumentos de gestión de ciudades en las que se hace un esfuerzo para catalogar edificios que en el fondo se condenan a muerte, porque esos edificios se les anula el aprovechamiento. Y se da la circunstancia que el edificio de al lado, que igual algún día tuvo el mismo valor que ese, pero su propietario lo dejó caer, pues resulta que puede hasta duplicar posiblemente el aprovechamiento. Igual es una llamada a la destrucción del patrimonio. Entonces yo echo de menos un poco que perdamos esa ingenuidad, ¿no? Que no digo que yo creo que soy también bastante ingenuo, pero yo en mi vida, como les conté en primer momento, claro, yo salí de la escuela de arquitectura muy orgulloso, ¿no? Pues, es arquitecto, pues, y encima me contrataron en la escuela taller de León, en la escuela de oficios, como coordinador, ya dije esta mañana, de talleres y de obras, ¿no? Y esto yo lo recuerdo que para mí tenía apenas menos de un año, tenía yo de experiencia profesional, hacía menos de un año que había salido de la escuela, ¿no? Pero yo entré en aquellos talleres y claro, tardé 15 minutos en darme cuenta que realmente yo había tenido la suerte de que me pagasen por aprender, ¿no? En cuanto hablé 2 minutos con los verdaderos maestros que llevaban esos talleres. Y esto para mí fue una pérdida de ingenuidad y un recuerdo permanente de ese paso que tenemos que dar atrás respecto a la normalización de los títulos y las cualificaciones que nos manejamos. Hay otra, que aprovecho para decirla porque además como no te conocí al profesor, ¿no? Que fue el catálogo, yo lo tuve mucho tiempo, el catálogo de la provincia de León. Y me fui a ver, me fui con los ojos del joven, digamos, arquitecto, buscando los oficios, ¿no? Buscando la tradición. Y entraba yo, ya no me estaba intentando yo acordar qué casa era, porque está difícil de encontrar al borde de una carretera, que la tenéis perfectamente dibujada. Al final la encontré entre unos matorrales y conseguí entrar, y era una maravilla. Con las paredes todavía manchadas de negro, ¿no? de las chimeneas, una cosa preciosa. Y en ese momento, yo iba, como digo, buscando la tradición, ¿no? Y buscando la arquitectura tradicional y vernácula, me di cuenta que realmente lo que era la arquitectura. Aquello que había allí era la arquitectura. Y luego me di, y la puerta que iba de la cocina al salón o lo que fuera, pues tenía unos 60 de paso, de altura. Pero era maravilloso pasar así poquito pipa, ¿no? Y luego me di cuenta que la puerta de la Catedral de León, por la que entraba todo el mundo, también medía unos 60, la pequeñita. Y encima entraba sobre 2 peldaños que bajaban. Y nunca vi caer a nadie. Entonces yo creo que hay que perder la ingenuidad
respecto a esos dogmas que nos están un poco encorsetando, y tenemos que hacer un poco como los perros cuando salen del agua y se sueltan, se mueven así y sueltan. Porque hemos hablado del hormigón y yo digo, ¿qué hay más complejo en una obra que la estructura gratuita, más o menos gratuita, que tienen montados los fabricantes de hormigón para controlar la ejecución? Que vienen a sacar muestras y un tío que ni habla contigo y se lleva las muestras. Pero luego resulta alucinante que los responsables de las casas de control son los fabricantes de los hormigones. Y a primera vista dice, uy, esto suena mal, ¿no? Pues no. Resulta que lo hacen precisamente para... Porque claro, el hormigón es un material que entre echar una más de arena y una más de cemento, ahí puede haber gran variación. Y los propios fabricantes se han ocupado, aparte de otros lobbies que seguramente habrá a otros niveles, ¿no? Pero los propios fabricantes son los que han hecho que el hormigón se nos imponga como un material de ejecución en las escuelas y en todos lados, con esas estructuras. Yo en Galicia, que Manuel también, hay un clúster, ¿no?, de la madera, y yo les estoy todo el día como una mosca cojonera, por decirlo así, diciendo, pero por favor, montar una estructura de control de ejecución de las estructuras de madera y de los elementos de madera que se usan en las obras. Porque tú en una obra, cuando entra la madera y le preguntas al jefe de obra, ¿qué humedad tiene la madera? Y dice, 14 o 15. Pero mídela, joder. Mídela. Y se hace todo a ojo. Sin embargo, el hormigón, cada 10 días hay un tío allí que saca 7 por 90, se la lleva, la rompe, le esperan 28 días y luego otros no sé cuántos, y te van mandando unos informes. Yo luego no leo porque me aburre, pero que te das cuenta que eso tiene una estructura. Y entonces no hay que ser ingenuo. Para que las cosas penetren en la sociedad, para que penetren en el día a día, hay que invertir en conocimiento, pero la industria también tiene que invertir en eso mismo. Esa para mí es la esperanza, ¿no? Que creo que va a venir porque ahora mismo, por un cambio que no tiene que ver nada ni con la tradición, ni con la arquitectura vernácula, ni nada, un cambio global que hace que los parámetros que, como les comentaba esta mañana, del código genético de los oficios y de la arquitectura tradicional se nos han puesto en la agenda porque son imprescindibles para garantizar el futuro. Pues con esa frase estupenda nos quedamos aquí.